Bien, gracias, señor director. Y como bien decía Gustavo, ya estamos con Elizabeth Basigalupo, economista senior en ABC. Buen día, Elizabeth. Un gustazo volver a verte y poder conversar contigo. Muy buen día a ustedes, gracias por invitarme y también un gusto de parte mía. A ver, Elizabeth, vamos a hablar de este país que tenemos que todos los días nos da sorpresas en sentido de dólar, inflación, en fin, un montón de cosas. Lo primero que te quería preguntar es, leí en una nota tuya que hablaba de que en Latinoamérica textualmente, como fenómeno macroeconómico, la inflación es un dinosaurio extinto. Eso dijiste, por lo menos salió publicado. ¿Qué nos pasó? ¿En dónde estamos? No estamos en Latinoamérica porque esto no es para nosotros. A ver, por la razón que sea, lo que nos pasó es que buscando supuestos resultados favorables, distribución del ingreso, no sé qué otros resultados políticos, hicimos todo mal, pero hicimos todo mal quiere decir que aplicamos malas políticas independientemente del gobierno de turno, el sesgo ideológico, etcétera. Eh, Claro, vos podrás decirme, ojo, que en el mundo y Latinoamérica tienen baja inflación y hace bastantes décadas, o sea, hicieron todo bien, pero también están creciendo poco, hay descontento, mira lo que pasa en Chile, en Perú, en Colombia, incluso en Brasil. O sea, la verdad, la estabilidad macroeconómica no importa, porque ya no crecen como antes y la gente quiere más inclusión, estado de bienestar, o sea, entre comillas, como más kirchnerismo. Pero la verdad es que es un diagnóstico errado. Ningún déficit de crecimiento, de inclusión, lo vas a lograr superar dinamitando los fundamentals. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Chile. Chile tuvo un pico inflacionario de 3,8 en el mes de junio, 3,8 anual. Menos de lo que nosotros tuvimos en el pico de marzo de 4,8, ¿no? Y ellos estuvieron preocupados por su inflación. Si bien el Banco Central no subió la tasa, le dio un tono más hawkish o más, como se dice en castellano, menos expansivo a futuro, van a subir la tasa. Incluso en medio de un inédito proceso de reforma constitucional, donde hay gran incertidumbre, donde se piensa en cambiar el sistema previsional, donde se quiere avanzar sobre los derechos del agua, sobre un mayor intervencionismo en el sector minero, aumentar la tributación, aumentar el gasto público, el gasto en salud, educación, que esa es un poco la presión de la centroizquierda que ha ganado las distintas variantes, la Convención Constituyente, pero nadie piensa, por ejemplo, en quitarle la autonomía al Banco Central. Se habla algún político más extremista, pero ni quitarle la autonomía al Banco Central, ni ir a un despilfarro fiscal bajo supuestos efectos que no se sabe muy bien positivos que serían, ¿no? Así que ese tipo, incluso algunos te dicen, no, mirá, pero tan extinto no es este dinosaurio de la inflación, porque Brasil también subió la inflación a 8 y pico en junio. Claro, estamos en un momento que los precios de las commodities vinieron subiendo fuerte, el combustible subió fuerte, pero eso no quiere decir que estamos en niveles que podamos comparar con 50% de inflación como Argentina, 3 y pico, o arriba del 3% por mes hace 9 meses. Es otro ballgame, otro nivel de análisis, y está muy equivocado pensar que esto es irrelevante, ¿no? Seguro. Elizabeth, mira, en el contexto mundial, Argentina tiene su componente un poco más profundo, el asistencialismo, la realidad que tenemos nosotros con la necesaria apoyo y distribución que estamos tratando de lograr para que la gente pueda reactivar algo. Las condiciones globales son bastante complejas, pero esto uno lo ve y esto va increciendo en la medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones. ¿Vos crees que se puede encarrilar después del momento de las elecciones a mejorar o condicionar una mejora para el futuro? Mirá, como te decía cuando hablábamos antes del aire, ¿no? Antes de ingresar Uh -huh. al aire,
El gobierno en año electoral está, y después de venir de un año pandémico y sin superar este segundo año pandémico todavía, ¿no? Está tratando de hacer eso que vos dijiste, de sostener la situación, apretando el resorte de los problemas, pisando tarifas, devaluando menos que la inflación, con controles de precios, tratando de aumentar un poco las transferencias y los subsidios para apoyar el bolsillo de la gente, etcétera, de cara a la elección. Bueno, pero esta estrategia de apretar el resorte, la verdad es que aumentás los desbalances y las distorsiones a futuro. Y eso te va metiendo de a poco en una encerrona, que el tamaño de la encerrona va a depender de cuánto sigas apretando el resorte en los próximos meses. Es entendible que tengas que apoyar por la pandemia, pero también hay cosas que, de hecho, otros países también están haciendo ayudas. Chile, sí, 7 puntos del PBI de mega transferencias, retiro de jubilaciones. El problema es que venimos haciendo tan mal las cosas durante tantos años y tenemos problemas que otros países no tienen, que te hace que muchas de estas recetas sean acotadas de aplicación, ¿no? Entonces, a ver, encarrilar la situación la vas a tener que tratar de encarrilar sí o sí, porque seguir apretando el resorte, la economía no te aguanta. Y si no la encarrilás vos por las buenas, te encarrila en el mal sentido, el mercado te impone un ajuste por la realidad. Así que, y a ver, por ejemplo, en términos de, el gobierno sabe que al menos Guzmán, ¿no? El ministro de Economía entiende que hay que tratar de volver a algún sendero de cierta normalización macroeconómica en términos fiscales, monetarios, etcétera. Ahora, la gran incógnita, la gran pregunta es que este diagnóstico y esta medicación de lograr tener algún programita más ordenado mediante acuerdo con el fondo al primer trimestre del año 2022, que ayude a anclar las expectativas, o al menos no va a ser un gran plan como de estabilización hecho y derecho como quizá añoraríamos, ni lo sueño, pero por lo menos algo razonable, y hay margen para que se encarrile sin pasar por una nueva crisis cambiaria, de volatilidad nominal, con costos sociales y económicos. Hay margen. El problema es que el diagnóstico no parece tan compartido por el resto de la coalición gobernante, ¿no? En ese contexto vamos a tener que esperar hasta la elección para ver si se impone una visión un poquito más pragmática y racional, o finalmente Argentina inicia un camino más complicado, ¿no? Ese punto de incertidumbre es clave, ¿no? Hoy es lo que se preguntan los mercados. Sabes que resumiste muy bien muchas cosas de las que uno se le vienen a la cabeza y a mí particularmente me preocupa, creo como a toda la mayoría. Digamos, estamos cada vez con mayor cepo, con mayores controles, seguimos deteriorándonos como sociedad, la economía está una frustración tras otra y uno se pregunta si esto es, digamos, fruto de un análisis en base a una elección. Bueno, lo podría entender o no, pero bueno, está bien. Ahora, ¿cómo salimos de esto después de la elección? Esa es la preocupación que yo tengo, porque, a ver, un salario, una clase media que se deterioró muchísimo, que perdió un montón de poder adquisitivo, medido en dólares, lo que ganan los argentinos es nada comparado con la mayoría de los países que nos rodean, no vamos mucho más lejos. ¿Cómo podemos salir de todo esto? ¿Hay una receta para poderlo hacer? Mirá, la verdad es que el diagnóstico y la receta dentro de lo que es, podríamos llamarlo los economistas profesionales, amplia la visión, es bastante clara y hasta vieja, te diría, anacrónica. No te queda otra que ir por un camino de tratar de tener alguna estrategia de estabilización. Vos necesitas ordenar
en un sendero temporal las cuentas fiscales, porque si no ordenas la cuenta fiscal no vas a poder ordenar el frente monetario, tenés que recuperar el acceso al crédito, tenés que empezar lentamente a sentar las bases para ir relajando progresivamente el cepo. O sea, necesitas un plan de estabilización, como te decía, suena trillado, suena viejo, pero es así y necesitas obviamente el apoyo político y los consensos políticos necesarios para implementarlo, porque algunos pujas va a haber ahí, ¿no? Pero un plan de estabilización bien hecho es reactivante. Ya lo vimos incluso con planes de estabilización que al principio funcionaron y después por otras razones, porque no se terminaron de implementar bien, fracasaron, como el austral. Bajó la inflación fuerte, fue reactivante y mejoró el consumo, la capacidad de compra. Bueno, como no se cumplió luego la parte más ortodoxa de ese programa, fracasó. Pero nadie está hablando de bajar el déficit fiscal de un día para otro, ni eliminar el cepo de un día para otro. De hecho, aun cuando logremos diseñar este plan y tener cierto consenso político para implementarlo, incluso reprogramando los vencimientos con el fondo, teniendo algo que diga, bueno, esta economía para los empresarios, ¿no? Y para los consumidores se va a mover así en los próximos meses y es más o menos creíble. Bueno, eso te da una oportunidad. Argentina está en la ultratumba. Hoy tenemos el PBI per cápita, 15, aún con el rebote de este año que esperamos, ahora te cuento de cuánto en el PBI general, el PBI per cápita está 15% por debajo de 2011, está en niveles de 2006. O sea, 15, 16 años atrás. Esta es la frustración, parte de la frustración que vos decís. Estamos en declive. El PBI no per cápita total es más bajo que en 2011. O sea, Argentina tiene una capacidad de destruir valor fenomenal. Y obviamente que un plan de estabilización no te va a alcanzar. También necesitas medidas de crecimiento, medidas que impulsen la productividad, que bajen trabas, que bajen restricciones. Y aún porque solo estabilización te vas a quedar corto. Y es una tarea ardua. Y sobre todo pensando que, fíjate, que aún con un plancito más o menos ordenado, razonable, vas a tener que seguir conviviendo con el cepo, porque no hay forma en esta economía de liberar el cepo cambiario. Eso también podés ir relajando si aparecen algunos dólares más, pero la restricción externa te va a seguir apretando. Y el Fondo Monetario ya lo sabe, no te va a pedir tampoco en un acuerdo que elimines el cepo, te dirá, bueno, prometeme ir relajando algunas cosas. Lo que está pasando en el mercado cambiario es una locura. Vos tenés 80.000 mamushkas de dólares, ¿no? Solidario, oficial, dólar soja, CCL1, CCL2, ahora por estas nuevas restricciones que gana protagonismo, ya estaba el protagonismo porque muchas de las transacciones hacían por el CENEVI, pero ahora hay más transacciones que se hacen por ahí. Entonces, todas estas altas brechas cambiarias presionan sobre el mercado oficial porque tienden a incentivar la demanda y retraer la oferta, y una economía con semejante distorsiones, y le va a costar, decir que dentro de arrancar, por eso tenés que empezar de a poco a armar el rompecabezas, ¿no? Y dar una señal de que lo vas a armar en un sendero y que los agentes te crean. Yo pensaba, ¿no? Fíjate que tenemos la suerte de que más o menos después de la corrección cambiaria de 2018, 2019, el tipo de cambio real, oficial, el multilateral, digamos, lo que es la competitividad cambiaria, se puso en un nivel que no está tan mal. Relevante para el comercio exterior, más allá de que a algunos sectores les aprieta el zapato, pero en términos históricos no está tan mal. No estuvo tan mal hasta principios de este año. El año pasado el gobierno devaluaba el ritmo de la inflación, miraba lo que pasaba con las monedas de los vecinos y más o menos eso nos ayudó junto con la suba del precio de la soja, pero ahora desde que la estrategia electoral empezó a devaluar menos que la inflación, en junio, por ejemplo, la inflación va a estar 3,2 y devaluó 1%, ya la competitividad como una caída de 7% punta en lo que va del año, o sea, desde el último día, ahora versus el último día de diciembre.
todavía no está tan horrible, está un poco, no podemos decir que hay un atraso fenomenal, pero si sigue así hasta la elección, vamos a llegar a fin de año con más de 10 puntos de pérdida de la competitividad y eso siempre alimenta las expectativas de devaluatoria en un contexto que además no es solo un problema tipo cambio oficial, sino de todas las brechas y todas las distorsiones que tenés entre los dólares intervenidos, ¿no? Que no son esa como variante, Elizabeth, esa variante, bueno, obviamente con toda la apertura que tenés económica en este momento, en virtud de los tipos de cambio, como vos decías, eso representa para Argentina un problema, llamemos, adicional. Como segunda alternativa también tenemos la posibilidad que se presenta en estas circunstancias, en virtud de que sí o sí se necesita un consenso para poder determinar cuáles son las alternativas que se presentan. Esto es bastante complicado para llevarlo adelante. Así que me parece muy buena tu apreciación y en base a eso se hace muy complejo salir en el contexto general a futuro. Eso es mi resumen, pero la alternativa, vos en un minutito solo, ¿cómo lo estás viendo? Algo esperanzador que nos pueda lanzar a una situación mejor después de las elecciones. No, confiar en que quizás post pandemia nuestra dirigencia política no veo señales. Sí, no toma un poco de conciencia de que la verdad que no hay mucho más margen para volver a golpear o darle un golpazo a esta economía y que hayamos crecido un poquito en madurez política, ¿no? Como me decían unos colegas chilenos, yo confío en la madurez política de nuestra dirigencia, me gustaría poder decirlo, no estoy segura, ¿no? Pero confío en que no vamos a hacer una reforma constitucional que destroce todo lo que construimos en 30 años. Bueno, confío que por lo menos vayamos a un acuerdo con el Fondo Monetario dentro de un margen de políticas relativamente sensato, de que logremos mínimos consensos y de que, bueno, no polaricemos y ampliemos las diferencias, porque eso no nos va a llevar a ningún buen camino. Sí, yo creo que más que poder, como bien vos decís, es un tema de querer. Y ahí es la duda que yo tengo. Y creo que tenemos la mayoría de los que estamos conversando. Es si se quiere hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, seguramente nos vamos a encontrar, no sé si antes de las elecciones, tal vez después de las elecciones, pero en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente, Elizabeth. Es tan rico, enriquecedor poder conversar contigo, así que te vamos a molestar prontamente si Dios quiere. Un beso, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo digo, muchas gracias, saludos. Gracias, Y a ustedes los despedimos, nos encontramos Dios mediante, si te parece, Gustavo, el próximo viernes con mucho más La City por dentro. Te mando un fuerte abrazo, a la producción lo mismo, y mucho más La City por dentro el viernes próximo. Señor director, Gustavo, abrazo. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.